Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta fase 3 del curso de Fundamentos de Economía, código 10-2003, titulado Analizar las problemáticas macroeconómicas en la situación planteada. Estimados estudiantes de este curso 1601 del 2020, a continuación se van a brindar unas orientaciones respecto al trabajo a realizar en esta fase del curso 3. Esta actividad fase 3 de la unidad 2 titulada Dinero, Políticas Macroeconómicas y el Sector Externo se realizará de manera individual y grupal. Inicia el 24 de marzo, cierra el 24 de abril de 2020. Aportes individuales. Vamos a tener en cuenta que se realizarán del 24 de marzo al 17 de abril de 2020. Se plantean 3 actividades individuales con una valoración de 64 puntos de los 80 puntos de la actividad en general. Las actividades individuales 4, 5 y 6. La actividad 4 individual consiste en revisar instrumentos de política macroeconómica, conocer sobre estos instrumentos, sobre estas políticas monetaria y fiscal. La actividad 5 individual identifica los elementos que afectan el comercio exterior. Actividad 6 individual apropia el concepto del empleo. Entonces son 3 temas importantes para esta actividad que se identifica 4, 5 y 6. Ya en aportes grupales o para esta actividad grupal es que se realizará también en el mismo foro de trabajo colaborativo del 18 al 24 de abril del 2020. La valoración de la actividad grupal es de 16 puntos, solamente de esos 80 general. Bien, nos cuestionamos, ¿cuáles son las actividades a desarrollar? Vamos a mirar en los entornos que tenemos dentro de este curso de Fundamentos de Economía como guía, orientación a todo el proceso de estos cursos. Descargamos la guía que tenemos, la guía de actividades para revisar el material bibliográfico y lo encontramos en el entorno de conocimiento. Consultamos el texto de Mochón del 2006, Principio de Economía, tercera edición, página 227 a la 240. Eichertz, en el 2004, Economía, titulado Economía, páginas de la 173 a la 184, y vamos a consultar las fuentes bibliográficas que tenemos en este entorno o direcciones bibliográficas que también están para ayudarnos a resolver estos ejercicios, estas tareas a estas actividades. En la actividad 4 individual hablamos sobre lo que es la política macroeconómica en general. Dice que afecta a un país o a una región en su totalidad. Se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario. Habla sobre la inflación, las tasas nacionales, la tasa del empleo, desempleo, y asimismo refiere en esta actividad individual 4 a toda esa política monetaria y fiscal que busca la estabilidad económica del país. Haciendo referente en la política monetaria, vemos cómo la banca central o el Banco de la República, que es la entidad importante de esta política monetaria para el manejo del dinero que sirve para la transacción o intercambio de los bienes y servicios, para esos bienes y servicios que se producen en el país. Tenemos una moneda representativa, tenemos una moneda o peso, en este caso se llama peso en nuestro país, con la moneda representativa del mercado que es el dólar.
y con esto nos permite ver cómo la comunidad en general hace sus intercambios de sus bienes y servicios para suplir las necesidades. Respecto a la política fiscal, es la que busca estabilizar los precios en el mercado, que haya esa regulación de los precios de todos estos bienes, y prácticamente está así dirigida, fiscalizada, vale la pena la redundancia, el término de fiscalizada, fiscalizar esos precios que tienen las empresas con sus productos, ya sean los producidos acá o los que importan. Estas políticas también se presentan expansivas y restrictivas, lo mismo que la política monetaria. ¿Sí? Hay mucho dinero, ejemplos, si hay mucho dinero en el regado en determinado tiempo en el país, la Junta Monetaria que va conformada por un miembro, por el presidente, por un miembro del gobierno, por el presidente también del Banco de la República. Ellos buscan normas políticas para manejar y regular todos estos precios. En el caso, si hay mucha expansión monetaria, como les decía anteriormente en el ejemplo, entonces por medio de instrumentos como los OMAS, operaciones de mercado abierto, buscan recoger dineros en bonos que permiten que no vaya a encarecerse más los bienes y servicios de nuestro mercado en general. Bien. Como en la fase 2 hacíamos referente al sector de la construcción y enunciamos algunas constructoras, aquí tenemos en este caso que en el 2019 OMA, una constructora, le fue muy bien, prosperó mucho y además pues estuvo muy interesada en conocer sobre las políticas económicas y de acuerdo a ello pues realizan cursos de economía para saber exactamente cuáles son los motivos por los cuales se manda el dinero, cómo manejarlo, importante, ¿no? Entre los motivos por los que se manda el dinero tenemos en la vida cotidiana, donde podemos ver que es por transacción, por especulación y por precaución. Por transacción, pues como ejemplo tenemos el intercambio de esos bienes que van a suplir las necesidades o servicios, es decir, bienes tangibles como intangibles, cómo se intercambia por la moneda que tenemos del país para hacer ese cambio en general, y cuál es el dinero que manejamos ya o el peso que manejamos, en este caso con otros países, el dólar, ¿no? Un ejemplo de motivos por los que se manda el dinero por precaución, tenemos el caso de que si vamos a hacer un ejemplo sencillo de nuestra vida cotidiana, si salimos de nuestro barrio o vamos en transporte, no solamente llevar lo del transporte, lo de los 2 pasajes, sino llevémonos un pasaje más por prevención y algo más de dinero. Eso es hablar de precaución. Por especulación, entonces en el caso de que emitan una noticia por los medios publicitarios o videos, televisión, donde dicen que las tasas de interés se van a subir. Si yo es el momento en que yo no puedo ir a hacer, por ejemplo, un crédito, porque si las tasas suben, pues a mí me va a perjudicar mi dinero en efectivo, ¿no? Muy bien. También por especulaciones decimos que podemos comprar lo que son rifas, loterías, estamos mirando cómo tener alguna ganancia, eso por especulación. Muy bien.
Seguimos, se dice que se debe realizar un cuadro sinóptico de las políticas monetaria y fiscal y sus herramientas, ¿no? Ya les he venido explicando sobre esa parte. Determine para cada ítem la referencia y ejemplice cómo se puede afectar el sector de la construcción en general, por ejemplo, en el caso de la empresa OMA. Entonces, ¿cuáles son las políticas que puede afectar en un momento determinado a la construcción? Por ejemplo, una subida de tasas de cambio puede subir por ejemplo, los materiales, los insumos que ellos tienen para la construcción. Entonces, tienen que buscar otro mecanismo o mirar qué entidades le pueden ofrecer una tasa que no sea tan alta en ese caso. Vemos en este gráfico donde hay unos criterios, manejamos a la mano izquierda cuáles son los términos que vamos a trabajar bajo esas políticas, la política monetaria y la fiscal. Damos un ejemplo también con respecto a si la tasa de interés a qué pertenece, la inflación a qué política pertenece, el subsidio de vivienda a qué política, impuestos. En el caso, por ejemplo, la tasa de interés elevada, ¿a qué política pertenece? Pues a la política monetaria. Damos ejemplos respectivos en nuestro diario vivir. Bien. Actividad 5, individual. Esta es la última. Los proveedores de estas empresas, en este caso de constructora OMA, y el comercio internacional, cómo influye ahí es porque ellos casualmente sus materias o sus insumos de pronto los están importando por medio de algunas empresas, como en este caso tenemos a Tecnoglass, Windows, que los proveen de estos insumos para la producción de estas construcciones. Importante que consultemos en nuestro entorno de conocimiento las fuentes bibliográficas como los principios de economía Mochón, editorial de Mao Grau-Hill, directamente a las páginas 246 a la 255. Consultar la trayectoria de esta empresa, ahí está la dirección de donde está un poco el conocimiento, esa trayectoria que ha tenido esta empresa en el desarrollo de sus actividades tanto nacionales como internacionales con sus productos de la construcción. Bien. Actividad 5. Tenemos 3 preguntas que debemos responder y justificarlas al mismo tiempo, ¿no? Muy en síntesis hacerlo, ¿no? Dice, ¿qué tan arriesgada considera la decisión de internacionalización de Tecnoglass, o sea, de la empresa? Explique los pros y los contras de esta decisión. Recordemos que Tecnoglass es una empresa que provee a estas constructoras. Explique en sus términos cómo impacta la tasa de cambio actual a la compañía Tecnoglass. Vemos que si la tasa está muy alta, sus insumos pueden subir de costo y el producto se encarecerá más. Investigue y explique en sus términos los hechos económicos que pueden explicar el crecimiento de tecnologías en el 2015 y en el 2016. Bien, pasamos a la actividad 6 individual. Dice, hablamos del mercado laboral colombiano y desempleo. Sabemos que el desempleo, cuando hablamos de ese mercado laboral, hablamos de la fuerza de trabajo que hay en el país. En nuestra Colombia, la clasificación laboral de la población es la población total, igual o que está subdividida en la PET, que es la población económica total, la PEA, que es la población económica activa,
la PA, que es la sumatoria de los ocupados O, y desocupados D, todo lo manejamos bajo unas abreviaturas o siglas, digamos en este caso más siglas. En este caso, la fuerza de trabajo en el país con la tasa bruta de la población, que es igual a la población económica activa dividida en la población de trabajo por 100. O esa población total por 100, ¿no? La TD, que es igual, o sea, la tasa de desempleo, que es igual a D, que es dividida en la población económica activa por 100, tasa de subempleos, es la TS igual a PS dividida en la PEA por 100 y tasa de desocupación, que esa tasa de ocupación es igual a TO, que es igual a O dividida en PET por 100. Muy bien. Vemos un análisis del mercado laboral colombiano. Como fuente tenemos el DANE, ¿sí? Habla sobre el mercado colombiano del trimestre de junio en una revista, puede ser de agosto del 2019. La población total dio 48.932, la población en edad de trabajar, PET, población económica total, la población económicamente activa, la PA, en 24.855, la población económica inactiva, 14.000, ocupados 22.000, desocupados 2.584 personas. En este foro, siempre de esta fase 3, estamos hablando de la tasa bruta de participación, la tasa global de participación, la tasa de desempleo, la tasa de ocupación. Tendremos algunas estadísticas que estaremos analizando. Revisemos siempre en los textos, en este entorno de conocimiento, en las páginas que nos llevan a estos libros, por ejemplo en el de Castaño, Ideas Mínimas, Económicas Mínimas, las páginas 51 a las 58. Y encontramos una fuente bibliográfica, encontramos una dirección bibliográfica que nos permite conocer más al respecto cómo ha sido el desarrollo y cómo podemos nosotros hacer análisis estadísticos al comportamiento de estas tasas de empleo y desempleo en nuestro país. Bien, hemos terminado esta actividad individual, seguimos con la colaborativa también en el foro mismo de esta fase de aprendizaje colaborativo. También se desarrollan 3 actividades, 4, 5 y 6. Se debe consultar también en la guía de actividades, fase 3. Los ejercicios a responder a los temas respectivos son la actividad 4, colaborativa, que enuncia o se va a tratar sobre el análisis de la política monetaria y fiscal, explicar en sus propios términos. En la actividad 5 colaborativa se va a hablar de exportaciones. La actividad 6, la colaborativa, entonces se habla del empleo en Colombia y en el sector de la construcción, porque como hemos visto o como venimos en esa trayectoria de la fase 2 donde trabajamos las empresas de la construcción unas empresas de construcción en Colombia, ¿no? Y cómo ha sido su comportamiento en general. Importante que cada participante tome la investidura de un rol para intermediar en ese foro colaborativo y se darán algunas respuestas que van a debatir entre ustedes en este mismo foro colaborativo. Cada grupo de estudiantes bajo su rol participa de manera interactiva, realiza sus aportes en el foro fase 3, en el mismo, cargan las respuestas del Excel, unidad 2, y luego cargan en el entorno de evaluación y seguimiento esa tabla Excel con la información, ya habiendo dado sus respuestas en esa
en esa tabla o ese simulador. El estudiante o líder que suba el trabajo coloca en el foro un pantallazo del envío, pues esto sirve para tranquilidad de todos los miembros del equipo, ¿no? Que el trabajo haya quedado cargado para ser evaluado por su tutor respectivo. Muchas gracias por su atención.